Enorme gusto, un placer, tanto tiempo. Bueno, por supuesto que el caso de Edesur dispara la discusión que tantas veces hemos tenido sobre el sistema. Primero, ¿lo del gobierno le pareció una reacción atinada o oportunista? Oportunista. Yo creo que estamos repitiendo el relato de terminar la historia de nuevo con una víctima, que es la gente que tiene cortes de luz, y es cierto, que es víctima. Y vaya si complica. Y un victimario que es la distribuidora. Y yo, gobierno, soy juez. No, yo, gobierno, soy el principal responsable de que este sistema fallido de reglas haya deteriorado la calidad del sistema y se traduzca en más cortes y en más duración de los cortes de luz. Como mostraba Helio en la imagen del día, respecto a la región tenemos una duración de cortes que incluso duplica y hasta triplica los guarismos de otros países de la región. Estamos hablando. Por eso en la región no se habla del tema de cortes de luz y no están en los titulares de los medios. Pero tampoco tienen la tarifa que tiene Argentina. Tampoco tienen la tarifa porque la clase política tiene asumido que con estos sectores capital intensivos, donde hay que estar haciendo inversión permanentemente, o sea, poner mucha plata todo el tiempo, digamos. Claro, para actualizar y ampliar el servicio, no se juega. Los precios y las tarifas de la canasta energética recuperan costos económicos y tienen tarifas mucho más altas porque nosotros por costos económicos podríamos ser más competitivos que la región. No, pero nosotros tenemos precios y tarifas que no recuperan esos costos y entonces tenemos un festival de subsidios. ¿Qué es lo que, Paulino, hay que explicarle a la sociedad? El festival de subsidios también lo paga la sociedad porque se está financiando con papel pintado, con emisión inflacionaria. O así sea con deuda, no importa. Con lo que sea, pero hoy lo estamos haciendo con emisión inflacionaria. Entonces, no es esto de aumento las tarifas, eso pega en el bolsillo de la gente que tiene este drama, y no lo puedo hacer, entonces aumento los subsidios. No, si aumenta los subsidios también le pega en el bolsillo. ¿Qué haría usted? ¿Bajaría impuestos? Porque cuando me llega la factura de luz, yo tengo más del 50% de impuestos. La de gas, más o menos parecido. La de agua... Podrían. Como medida inmediata. Porque eso lo hizo España en medio de la pandemia, eso lo hicieron países de Europa, como medida inmediata, a los cuales le pegó un sablazo la tarifa y duplicó incluso el costo y todo el mundo dice, wow, cuesta pagarlo. Como medida inmediata, podría ser eso. Para eso tenés que meter este plan en el plan global macroeconómico de estabilización, porque los impuestos son los que financian el gasto. Y si no hay menos gasto, con menos impuestos, más déficit. ¿Con qué financiamos el déficit? Pero yo diría que a largo plazo necesitas un sistema energético en una estrategia de largo plazo, que tenga previsibilidad de reglas, donde las señales de precios recuperen costo económico. Focalicémonos en una tarifa social para aquellos que no pueden enfrentar esos costos económicos. Que de hecho la tienen hoy. Que de hecho la tienen, pero en cambio de focalizarse en eso y mejorarla porque hay gente que debería estar y que no está, hay gente que está y no debería estar. También. No sé, se metieron en esto de la segmentación tarifaria, que no está bien implementada. ¿Usted no concibe que ese es el camino? No, para nada. ¿Existe en algún país del mundo de segmentación tarifaria? Lo quiso hacer Colombia un tiempito y después dejaron. O sea, ¿no lo tiene Brasil, Uruguay, Chile, es que si no, Europa? Paulino, con la misma lógica de la segmentación tarifaria, te puedo decir, bueno, ¿por qué no hay un precio del pan para nivel de ingresos 1, precio del pan nivel de ingresos 2, precio del pan tarifa social, pan social, asado social, etcétera, etcétera? Bueno, ¿sabes por ahí andamos. En qué derivamos? Cortes populares, qué sé yo, precios ¿Sabes en justos? qué derivamos? En una sovietización del sistema o en un capitalismo fascista corporativo, donde yo soy el que te doy el racionamiento de estos alimentos, la luz, etcétera, y finjo de que te pago después de esos salarios que estás hablando. Está bien, pero acá también muchos dicen, bueno, para esta concesión no empezó ayer, tiene sus problemas, en él confirmó que va a desinvertir en la Argentina, yo creo que no está encontrando quien la compre, o si encontró quien la compre no pudo terminar la operación y el que quiere comprar quiere esperar al próximo gobierno porque quiere saber las reglas, desconozco. En el medio de todo eso tenemos gente que padece los cortes y que han sido más prolongados, con pérdidas cuantiosas,
humanamente ya es todo un problema, económicamente es un secundario problema, pero no menor. Entonces, en ese contexto dice, bueno, ¿qué hacemos? La reacción del gobierno. Entiende que quedó a mitad de camino, entiende que es la correcta, convocarlos, multarlos, decirles, señores, tienen que resarcir. Yo creo que el gobierno con la empresa tendría que tratar, obviamente, de dar solución lo más urgente posible a aquellos donde el corte ha durado más. ¿No es cierto? Reducir rápidamente. Y eso se puede identificar. Y hay personal técnico para hacerlo. Ahora, esto de cargar las tintas, vos sos responsable, yo no tengo nada que ver, la gente es víctima, sí. Pero no hablan del historial de una política fallida que ha reincidido en esto, me parece que es negativo. Y después, negativo está otra cosa, porque como para algunos se quedó corto, y hay gurkas que dicen, no, hay que ir por más, hay que expropiar esto. Cuidado con estas jugadas, porque están expropiando detrás de Edesur, está Enel. Enel es Italia. Italia es la Unión Europea, que está en guerra con Rusia o apoyando a Ucrania. Si llegan a hacer otra expropiación, Meloni va a hablar con Schulz, con el canciller alemán, con el presidente francés, Macron, y van a hablar con Biden. Se acabó el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Estos tipos no tienen arreglo. Expropiaron Repsol, ahora quieren expropiar. Así que no jueguen. Supongamos que esa técnica en principio o esa estrategia, esa de máxima no impere. Salió Martín Insaurralde, no me parece inocuo por su cercanía con Massa, jefe de gabinete de ministros de la provincia y intendente con licencia en Lomas, a plantear algo que después los intendentes del sur del conurbano lo acompañaron. Podemos ver el tuit porque ahí habla de una especie de lo compraríamos a pagar a valor de mercado, etcétera, pero lo administraríamos nosotros. Sería una cosa sí, el tuit de Martín Insaurralde. ¿Es lógico, es una propuesta viable, es algo que se podría hacer, es un camino intermedio entre la expropiación, que tendría estas consecuencias, y no hacer nada o dejar la concesión en manos de una empresa el que el gobierno definió que finalmente tiene que cambiar de gestión? ¿Querés que le ponga un nombre de una enfermedad a esto, de un problema médico? Sería una suerte de iatrogenia energética. Iatrogenia energética. Peor el remedio que la enfermedad. Porque hemos dicho que la cara oculta del responsable de los cortes es un sistema de reglas. Ahí hay que apuntar, cambiar ese sistema de reglas. Y en todo caso, quienes lo tienen que cambiar, que son los que tienen que tomar decisiones, tienen que estar más pensando en eso que en lo otro. Segundo, vas a reemplazar a un operador internacional. Este es el tuit. Por una cooperativa pero no sé, aunque digan, y vamos a hacer reglas de mercado. ¿Cuáles son las reglas de mercado? Reglas de mercado es que los precios y las tarifas, Martín, recuperen los costos económicos. Reglas de mercado es que no haya un festival de subsidios financiado por inflación. Reglas de mercado es que se hagan las inversiones y los entes reguladores no estén intervenidos. Dice, preservando en poder de los municipios el valor de los activos regulatorios y poniéndonos al frente de la inversión que hace falta para terminar con la desidia. Iatrogenia energética es cuando tenés un problema, una enfermedad, y le das un remedio al paciente que lo termina, en cambio de mejorarlo, matando. O sea, no es esta la salida. No es esta. No es la expropiación. No es la expropiación. ¿Cuál es entonces? Blanco sobre negro. 3 palabras. Lo vuelvo a repetir. Primero, el plan energético tiene que estar acoplado a una estructura de desarrollo país, porque tenemos un gran potencial. Esto la sociedad argentina tiene que ser consciente y lo hemos hablado contigo. Entonces, estrategia de largo plazo. Hoy la energía está entrampada en el corto plazo político. Se toman decisiones en función del próximo turno electoral. Existe el mito que cruza transversalmente la política, y si aumento las tarifas pierdo elecciones. Macri. Macri. No, es que mentira. En el 2017 Macri ya había aumentado casi el 80% de las tarifas y ganó las elecciones en mitad de término. En el 2021 esta gente no había tocado las tarifas, las tenía congeladas y perdió. ¿Por qué? Macri en el 2017 tenía la inflación para abajo, esta gente tenía la inflación para arriba. ¿No tendrá que ver el financiamiento inflacionario de los subsidios con la tendencia de la inflación? Con otro aspecto, Daniel, porque no es que la crisis que se da aquí con esta concesionaria en particular, en este contexto de cierta animosidad de un sector del gobierno y demás,
está presente en toda la geografía argentina, es decir, hay muchas cooperativas que funcionan, hay muchas empresas, ahora también tienen una tarifa distinta. Siempre quien nos ve que dice en el interior, ustedes se quejan de las tarifas de Buenos Aires, nosotros pagamos el doble, el triple o el cuádruple. Sí, y le pasa a cualquiera que tenga visitas familiares, etcétera, en el interior. ¿Eso explica que el sistema funciona algo mejor afuera que acá? Yo creo que primero tenemos que tener datos comparativos reales. Ajá. Porque hay mucha gente en el interior que sufre cortes y no pega. Deberíamos tener un tablero con los datos comparativos de cortes por usuario por año de Edenor, de Edesur, Edelap, de Edelap, de EPEC, de la distribuidora de Santa Fe, que eso crea competencia por comparación. Bueno, no existe, no hay esa publicación de datos. Entonces, una estrategia de largo plazo, todas esas cosas van saliendo. La segunda palabra, señales de precio. Tenemos que terminar con esto, la segmentación, tienen que pagar por la energía el valor que corresponde, todo, menos los apartados con una tarifa social. Y la tercera palabra, reinstitucionalizar el sector. Los entes están intervenidos. Tiene que ser controlado esto por gente técnica, profesional. El ENRE particularmente. El ENRE, el ENARGAS, todos los organismos de control. ¿Cómo es esto? Le vamos a meter veedores a las empresas. ¿Quiénes son los veedores? De hecho, Edesur tiene un veedor desde el año pasado. Sí, dicen que van a meter más, ¿no? Sí. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué ¿Dónde aporte están los pueden? informes? ¿Qué han...? Yo creo que esto es para la tribuna, ¿no es cierto? Pero no resuelve el problema de fondo. A este ritmo, el año próximo, los cortes, imagina que serán peores, no menores. Y el año próximo pueden ser peores porque no hay cambio de reglas y eso va haciendo declinar la inversión. ¿Y en qué se traduce esto? Declinación de la calidad del servicio. ¿En qué se traduce para la sociedad esto? Más cortes y más duración de cortes. Podemos cambiarlo, pero yo creo que sí. Mira, te doy este último dato. 2003, antes de que empezara esto de la energía entrampada en el corto plazo. La energía primero pagaba en sus tarifas los costos económicos. Duración de cortes promedio por año, 8 horas. Terminó la gestión kirchnerista anterior con 44 horas de corte promedio por usuario por año. De 8 a 44. A 44. Se bajó con la gestión de Macri a 14, 15 horas, incluidos estos aumentos que tuvieron todo el traumático costo social. Se redujeron a un tercio. A un tercio. ¿Y hoy? Y hoy debemos estar, cuando empecemos a hacer la cuenta de este año, en 18, 20 horas de nuevo. Subiendo de vuelta. Subiendo de nuevo. Y la gente te va a decir, pero Montamat, Paulino, yo hace 2 o 3 días, estamos hablando de valores promedios. Cuando no tienes electricidad y pasa ya más de 1 hora... Ya es un problema, más de 8 se pudre lo que está en la heladera. Más de un día te la regalo. Te la regalo. Gracias, Daniel. Un gusto, Paulino. Enorme. Hasta la próxima. Muy gentil.